Was it easy, hard? No, it's tough. Yeah. Tough. I've read that there was a sort of La voz de Gene Hackman, uno de los actores más famosos de Hollywood, tenía ya muchos años y murió hace muy pocos días. Lo encontraron en su casa junto con su perrito también fallecido y su esposa muerta. ¿Qué hacía su esposa, su perrito y él fallecidos al mismo tiempo? ¿Qué acabó con su vida? La respuesta es asombrosa. Seguramente ustedes lo recuerdan porque era el actor que hacía el Lex Luthor en el antiguo Superman, ese Superman con Christopher Reeve. Y también hizo una gran cantidad de papeles, ganó el Oscar y estuvo nominado muchas veces y ganó muchos premios. ¿Qué le pasó a Gene Hackman? ¿Qué le sucedió en realidad a este gran actor? En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a tener una invitada muy especial que nos va a narrar quién fue Gene Hackman y qué le sucedió, qué le pasó, por qué falleció en uno de los casos más asombrosos y más tristes de los últimos años. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Bueno, y para hablar de Gene Hackman, alguien que ustedes me habían solicitado que estuviera aquí, alguien que ustedes me habían pedido que estuviera nuevamente aquí en los audios de Cruz Escribiente, es periodista, es investigadora, es alguien que está pendiente siempre de estos temas de misterio que les han escuchado ustedes muchas veces. Tania Velázquez. Tania, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Siempre es un placer, Esteban, estar acá con ustedes, acompañándolos, hablando de esas historias turbias de Hollywood, ¿no? Porque muchas veces pensamos que solo es el glamour, andar vestido súper bien, comer rico, viajar, pasarla chévere, ir a galas, pero realmente no. El mundo de Hollywood es bastante oscuro y más en este caso que vamos a tratar hoy, porque vamos a hablar de una persona que tuvo unos papeles muy legendarios en Hollywood, tuvo una carrera exitosa y se volvió de uno de los actores que fueron mejor pagados durante un tiempo y que su deceso nos trajo más preguntas que respuestas. Y estamos hablando del actor Gene Hackman, el cual falleció hace muy poco tiempo y hasta ahora es que se conocen las causas de su fallecimiento porque fueron bastante extrañas y de eso vamos a hablar hoy. Días, Lorraine, efectivamente, como sabemos, Gene Hackman se había retirado en el 2004 tras una exitosa carrera cuando su médico le dijo que el corazón ya no podía soportar más estrés. Desde entonces, vivía con su esposa en su residencia de Nuevo México, donde fueron encontrados muertos. Los nuevos detalles en la investigación indican que Hackman, de 95 años, y Betsy Arakawa, de 65, probablemente habían muerto semanas antes de que los encontraran. La policía dice que cuando llegaron, encontraron a Hackman y a su esposa en el piso, pastillas dispersas en la mesa del baño y la puerta principal abierta, pero las autoridades dicen que nada apunta a un robo. Los investigadores informaron que la autopsia inicial no encontró una causa obvia de muerte y ahora están esperando los resultados de las pruebas de toxicología y monóxido de carbono. Por su parte, el Departamento de Bomberos no halló indicios de una fuga de monóxido de carbono o envenenamiento. Sin embargo, señalaron que las personas expuestas a fugas pueden no mostrar señales. La policía resaltó que uno de los 3 perros de la pareja también fue encontrado muerto junto a ellos, encerrado en una jaula, mientras que los otros 2 perros que estaban sueltos seguían con vida. Escuchemos qué más dijeron. Gene Hackman, ese gran actor, y falleció de esta manera. Qué triste esa muerte. Toda muerte es triste. No creo que ninguna muerte sea alegre. Y bueno, quería a todos ustedes decirles que Tania está aquí para contarnos esta historia y vamos a conocer cosas asombrosas en los próximos minutos. Pero bueno, comencemos con lo primero. Tania, ¿quién fue Gene Hackman? ¿Por qué fue tan famoso? ¿Qué es lo que hizo que Gene Hackman haya sido conocido como uno de los actores más famosos de todos los tiempos? Para quienes no lo conocían, o tal vez sí, pero como siempre pasa, uno ve caras, pero no se acuerda de nombres. Gene Hackman nació en el año 1930 en San Bernardino, California.
digamos que su fama no surgió en la juventud, o sea, no tenía ni 15, ni 13, ni 18 cuando llegó la fama, sino hasta entrados sus 26 años. De su vida conocemos muy poco, solo que trabajaba en lo que saliera, estuvo en la Marina durante mucho tiempo, después se fue a California, a Nueva York, a intentar probar suerte, trabajaba como camionero, de portero, o sea, hizo de todo. Pero un día conoció a Dustin Hoffman. Él dijo, bueno, acá hay una oportunidad para usted, vamos a empezar a pulir su carrera, pero como les cuento, hasta el año 1967 fue cuando tuvo un papel importante en la película de Bonnie y Clyde, que es una pareja muy famosa de ladrones que en Estados Unidos, y de ahí en adelante le comenzó a ir muy bien. Los mejores papeles que tuvo Jim Hackman, para no hacerles tan larga la historia, encontramos que fue el intérprete de Lex Luthor, el enemigo eterno y jurado de Superman en los años 70 y 80. Y claramente también fue ganador de un premio Oscar en el año 1971 por un papel de policía neoyorquino en la película The French Connection. De ahí en adelante Jim Hackman comenzó a cosechar éxitos, a aparecer en diferentes papeles, películas, series, en teatro, pero empezó también a tener otros reconocimientos en Estados Unidos y en el mundo de Hollywood. Fue nominado a varios premios como el BAFTA, también al Globo de Oro por una película que se llama The Conversation en 1974 y que fue dirigida por Francis Ford Coppola, gran director. Pero le esperaba un segundo hit de éxito y fue su segundo Oscar por interpretar a Little Bit Daggett, un sheriff violento, crudo, un personaje digno, totalmente digno de este género que es el western o el viejo oeste, historias que nos gustan mucho. Esta película era The Unforgiven. En 1992 se ganó el Oscar, fue dirigida por Clint Eastwood y también fue recordado por diferentes papeles como el de Royal Tenenbaum en la película con el mismo nombre en 2001, que fue dirigida por Wes Anderson, y también ganó el Globo de Oro a Mejor Actor en una comedia. De ahí en adelante continuó actuando en diferentes protagónicos, también en papeles secundarios, ya a los 74 años, después de una película que se llama Runaway Jury, decidió descansar, decidió retirarse, dijo ya no más, me voy a apartar un poquito del mundo de Hollywood, y se dedicó a vivir con su esposa y con su familia en Santa Fe, un poblado muy conocido en Estados Unidos. El ganador del Oscar, Jim Hackman, su esposa y uno de sus perros estaban aparentemente muertos desde hace algún tiempo, antes de que un trabajador de mantenimiento los hallara sin vida en la casa de la pareja en el condado de Santa Fe, en Nuevo México, el pasado miércoles 26 de febrero, según indican los investigadores. El cuerpo del actor de 95 años fue encontrado en un vestíbulo y el de su esposa Betsy Arakawa, de 63 años, lo hallaron en un baño junto a un calefactor, escribieron los detectives de Santa Fe en una orden de registro. Además, había un frasco abierto y pastillas esparcidas sobre una encimera cerca de Betsy. Un pastor alemán muerto fue encontrado en un armario de baño y había dos perros sanos en la propiedad, uno dentro y otro afuera. Un portavoz de la policía informó que no había indicios de que hubieran sido baleados o que tuvieran heridas. Sobre una posible fuga de gas en la casa, un detective indicó que no había signos obvios de que esto hubiera ocurrido, pero señaló que las personas expuestas a fugas de gas o a monóxido de carbono podrían no mostrar signos de envenenamiento. Hackman fue uno de los mejores actores de su generación, apareciendo como villano, héroe o antihéroe en decenas de dramas, comedias y películas de acción desde la década de 1960 hasta su retiro a principios de los 2000. Un trabajador de mantenimiento informó que la puerta principal de la casa estaba abierta cuando llegó para realizar los trabajos de rutina el miércoles y llamó a la policía después de encontrar los cuerpos. Además, él y otro empleado indicaron que rara vez veían a los propietarios.
y que su último contacto con ellos había sido hace aproximadamente 2 semanas. Un policía señaló que Hackman parecía haber caído, en tanto que un portavoz del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México, que dirige las operaciones del médico forense del estado, se negó a comentar sobre si se había determinado la causa y la manera de las muertes. Así presentaba el Universal de México esta triste historia de la muerte de Gene Hackman, ese actor que nos marcó a todos, que hacía el Lex Luthor en las películas de Superman y muchas otras más. Y bueno, ¿qué pasó con ese perro? ¿Por qué ese perro es tan importante, Tania? ¿Qué dice la familia de Gene Hackman? ¿Qué es lo que probablemente sucedió, con esto? Que realmente es algo asombroso. Claramente los perros son importantes en este caso porque fueron su compañía hasta el último momento, ¿no? Ellos mismos cuentan que eran inseparables, que se querían mucho y estos perritos hacían parte de su vida cotidiana, pero la única que falleció se llamaba Sina. Sina decían que tenía una conexión muy especial con Betsy, que de hecho ella murió pegada a la cadera de Betsy como en señal de compañía y que no quiso moverse. De hecho, por eso falleció, porque deshidratación e inanición, mientras los otros perritos continuaron con vida. Y ahí es donde en un video que nos cuenta la hija de Gene Hackman, que se llama Elizabeth, le dijo a los agentes de policía que por favor tuvieran mucho cuidado con la perrita, porque se dieron cuenta que la perrita siempre fue leal a Betsy como tal y que por eso merecía ser enterrada con ella, y que querían preservar también el collar para tenerlo como un recuerdo. También la Asociación de Veterinarios y Agricultura de el estado de Nuevo México confirmó que la perrita también tenía un estado de momificación parcial, pero que la descomposición podría haber ocultado cambios en los órganos que tenía Sina. Y el informe que hicieron también señaló que el estómago de la perrita estaba totalmente vacío, que solo tenía pequeñas cantidades de pelo y de bilis. Eso haría o arrojaría el dato que definitivamente murió por inanición. Era una perra mestiza y que, contradictorio a lo que decían muchos, no la encontraron pegada a la cadera de Betsy, sino que la encontraron en una jaula en el armario del baño. Sí estaba cerca de Betsy, pero no estaban pegadas como en un principio se creía. ¿Dónde está la cápsula? Bueno, en mi archivo mental. Es una idea que he pensado. ¿Una mente torcida como la suya se divierte con la muerte de inocentes? No, solo causo la muerte de inocentes. Fuego X. La voz en doblaje de la explicación del Lex Luthor, interpretado por Gene Hackman, increíble interpretación, en una escena de Superman 1978 en la que explica nada más y nada menos a Christopher Reeve haciendo de Superman cuál es su plan, su terrible plan macabro. Y bueno, realmente asombrosa esa película. Véanla, si no la han visto, es un clásico y nos parecería un poco lento. Pero bueno, Gene Hackman fue una gran estrella de cine. Se ganó el Oscar al mejor actor de reparto en 1993 por Los Imperdonables, una película buenísima. Se les recomiendo, en donde él interpreta a un antiguo comisario en el oeste y pelea nada más y nada menos que contra Clint Eastwood, que es un delincuente. Ganó el premio Oscar al mejor actor por una película muy muy vieja de 1972, Contacto en Francia, y ganó cantidad de premios, el Globo de Oro, el premio BAFTA, cantidades de premios, pero tristemente pues falleció hace muy poco. Y quisiera que nos contara, Tania, ¿qué otros misterios se encontraron alrededor de la muerte de este señor, de Gene Hackman? Póngale cuidado porque acá empieza el verdadero misterio. Es un misterio que es relativamente reciente, podemos decirlo así.
El 26 de febrero de este año encontraron una escena terrible, pero cuando les digo terrible es perturbadora, que ojalá nadie en su vida tenga que encontrarse con eso. Es que se dieron cuenta que ni Jean ni su esposa daban señales de vida. No volvían, no salían, nadie los había vuelto a ver. Entonces comenzaron a preguntarse qué había pasado con ellos. Entonces ese 26 de febrero abrieron la puerta y se encontraron que estaba el cuerpo de Betsy Arakawa, que era la esposa de Jim Hackman, el cuerpo de Jean, que tenía 95 años, y junto con ellos se encontraban sus mascotas. Ellos tenían 3 perros y un kelpie. Uno de los perros murió de deshidratación y de inanición. El kelpie también falleció, pero los otros 2 perros no. Fue una escena totalmente perturbadora, de hecho, porque los cuerpos se encontraron casi momificados. La perrita que falleció estuvo siempre al lado de Betsy como su mejor amiga, como su leal compañera, y ahí fue donde comenzaron a hacerse las preguntas de qué fue lo que pasó. Las autoridades comenzaron a hacer un rastreo, si había sido un asesinato, si había sido un tema de drogas, inclusive en un principio comenzaron a decir fue un suicidio, porque no encontramos otra razón aparente para que hubiera pasado algo con Jean y con Betsy. Y según la evidencia que encontraron cuando hicieron todo el barrido de la escena que en ese momento parecía ser del crimen, encontraron en el cuerpo de Betsy Arakawa con un frasco de medicamentos abierto y pastillas esparcidas que estaban preciso en la encimera del cuarto del baño. Mientras ellos hacían ese rastreo, también se dieron cuenta que los restos de Jean los encontraron a la entrada de la casa. Todos dieron negativo a pruebas de monóxido de carbono, porque puede pasar que inhalaban ese gas que se puede escapar en las casas, pero no descubrieron fugas. Así que descartaron el envenenamiento. El sheriff de Santa Fe decidió hacer una búsqueda aún más exhaustiva y le contó a los medios de comunicación y a las personas que si hubiera habido una fuga minúscula de monóxido, que es ese gas contaminante, o inclusive gas natural, no podría ser letal, porque tampoco era que estuvieran selladas como tal las puertas o no sé, o las ventanas, y que no hubiera entrado nada de oxígeno. Las autoridades en ese momento comenzaron a revisar las cosas, recuperaron varios objetos personales, encontraron una agenda mensual, 2 celulares que comenzaron a analizarse, y los médicos seguían trabajando para esclarecer la causa de muerte. Entonces decían, esto está muy raro, no están envenenados, no tienen sustancias, no parece tampoco que hubieran querido acabar con su vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y como siempre, ahí es donde los medios de comunicación y las personas en general comienzan a especular. Eso fue que tenían por allá un amorío, es que tenían una vida un poco rara. Empezaron a hablar los médicos porque ellos confirman que Betsy Arakawa antes de morir el 12 de febrero se había comunicado con ellos un día después de la fecha que ellos creían que habían fallecido. DAZN comenzó a decir que ya no más, que la familia de Hackman estaba cansadísima de todas las cosas que estaban diciendo, que había mucho chisme, que por favor respetaran, porque comenzaron a publicar fotografías. Decidieron que se iban a bloquear todas las evidencias que existían acerca del caso, sobre todo en celebridades, porque ellos tenían derecho a la privacidad, que no había pasado nada raro, aunque se encontraban aún en materia de investigación, y que lo que estaban cometiendo las personas y los medios de comunicación que difundían estas cosas era que estaban violando la 14ª enmienda de Estados Unidos, que habla de la vida personal de la gente. Pero esto no detuvo a nadie, al contrario, comenzaron otra vez a hablar de sospechas, de especular cosas, pero las autoridades determinaron que Betsy sí había fallecido primero y que Jim Hackman tenía problemas de Alzheimer muy avanzado, y que eso hizo que no pidiera ayuda, sino que olvidara las cosas.
En algún momento todos los misterios tienen que llegar a su fin, Esteban, y hay unos que se demoran más en explicarse que en otros. Y en el caso de Jim Hackman tuvo una pronta resolución, por decirlo así. Sin embargo, los interrogantes eran de por qué no alcanzaron a llamar al médico, por qué Jim Hackman se quedó ahí, por qué no habían detectado a tiempo alguna emergencia. Esos son los grandes interrogantes, pero lo que se sabe hasta el momento es algo mucho más triste, y es que no hubo una escena de crimen como tal, pero sí el tema de las enfermedades siempre estuvo presente. Ya de acuerdo con el informe del médico forense de Santa Fe, Nuevo México, dieron el parte y coincidieron en que Jim Hackman no murió como tal de envenenamiento ni nada parecido, sino que murió por una insuficiencia cardíaca, porque tuvo un fallo en el marcapasos que tenía. Además padecía de Alzheimer. Esto daría la razón de la que por qué él no se contactó, no llamó a emergencia, sino que no tenía un periodo de lucidez y por eso se quedó ahí hasta su último día. En el caso de su esposa Betsy Arakawa, que era más joven que Jim, ocurrió algo, y es que en el parte médico señalan que ella se murió debido a un síndrome pulmonar por hantavirus. Eso es una enfermedad muy extraña, demasiado extraña, porque es una enfermedad respiratoria que es transmitida por roedores, lo que señala que no tenía un buen aseo, o que por el contrario había la invasión de un roedor y pasó por ahí casualmente y se la transmitió. Entonces eso es lo más triste. El misterio se resolvió, pero vivieron prácticamente en el olvido hasta que no se dieron cuenta que llevaban varias semanas sin aparecer. Fue que realmente contactaron a los familiares y abrieron las puertas para encontrar esa escena tan triste. Esa es la única inquietud que queda del caso, y es qué va a pasar con la herencia. Recordemos que muchas veces los seres humanos abandonamos lo emocional y solo pensamos en el dinero en bastantes ocasiones, y la duda es acerca de la herencia de Jim Hackman, porque asciende a más de 75 millones de dólares. Y bueno, eso es un valor crucial para sus hijos y para sus familiares. Nuevamente ellos murieron en el olvido, y más allá de este caso solo plantea más interrogantes, se volvió un misterio más de todos los que envuelven la atmósfera de Hollywood. Y nada, hasta ahí terminó el caso de Jim Hackman. Y bueno, llegamos al final de este podcast. Nada más y nada menos que decirles a ustedes muchas gracias. Tenemos también un nuevo formato. Estamos presentando video podcast también en este canal de los audios de Cruz Escribiente. Escríbanme aquí abajo si les ha gustado. Y nada, Tania, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en los audios de Cruz Escribiente. Gracias a todos por vernos y escucharnos. Y prepárense, porque más adelante les tengo que decir algo muy importante. Gracias, Tania, por estar aquí. Gracias a ustedes que nos escucharon acá en este podcast. Definitivamente cada día Hollywood sorprende más con sus escándalos, sus misterios, y gracias por acompañarme y ayudar a resolverlos. Lo mismo a ustedes, Esteban. Recordarles que me encuentro en redes sociales, en Instagram, en TikTok como @TaniaMeCuenta, y me pueden seguir, ahí podemos chismosear, ahí pueden averiguar más casos acerca de los escándalos de Hollywood, y nos vemos por ahí. Un abrazo. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente. Para mí ha sido un podcast bastante interesante. Triste lo que le sucedió a Jim Hackman en realidad. Fue un actor realmente asombroso, para mí uno de los más importantes de todos los tiempos, porque dejaron marcadas sus actuaciones una gran cantidad de personas. Superman, cuando hacía de vaquero, bueno, hizo cantidad de actuaciones. Para nosotros los que crecimos en los 80 y los 90, fue una persona que siempre estuvo presente. Hay algo que dicen los psicólogos, y es que cuando uno ve mucho a alguien famoso, cuando uno observa muchísimo a alguien
muy conocido, sea en el cine, en la televisión, uno siente que lo conoce. Uno empieza a pensar que lo conoce, que es alguien que hace parte de la vida de uno. Y es así. Estas personas empiezan a ser parte de la vida de todos nosotros. Y bueno, la muerte de este señor de Jim Hackman realmente fue sorpresiva. También les quería decir que tenemos un nuevo libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería, que es un nuevo libro que narra historias asombrosas, que cuenta historias asombrosas sucedidas alrededor de la magia negra, de lo que nosotros llamamos la brujería, la hechicería, la nigromancia. Ahí se cuentan los rituales de Pablo Escobar, los rituales que él tenía. Él decía que le gustaba mucho un color azul, el color azul. Y ustedes no se imaginan todas las cosas que aparecen allí en ese libro, todas las cosas que suceden allí y que pueden observarse. Se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Si le gustan estos podcasts, usted lo tiene que tener. Estamos innovando, estamos haciendo ahora podcasts de video en otro canal y en este también. Ustedes seguramente han visto, los que están en YouTube, que ahora hacemos entrevistas y que las subimos aquí directamente para que ustedes las vean. Y que también tenemos un canal de YouTube nuevo que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y ahí presentamos diferentes invitados que narran sus historias. El último video les va a encantar porque es de un hombre que trabaja como mariachi, que canta en medio de la noche. Un hombre que sale ahí a dar serenatas, que dice que alguna vez le dio una serenata a un muerto y también que vio al mismísimo diablo, al mismísimo Lucifer. Escuchen ustedes a continuación un avance de ese capítulo en el cual un mariachi que va a funerarias cuenta toda su vida, cuenta todas sus historias en ese canal que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Nos contrataron una noche para hacer una serenata. Cuando llegamos al sector donde estábamos, vimos un bulto de una mujer bajita. Todo lo vimos y nos quedamos como perplejos frente a esta situación. Un señor dijo, necesito cuanto vale un servicio. Lo loco es que llega y me dice, es para dentro de 8 días en el cementerio. Cuando volteé a mirar el vehículo, el coche fúnebre, vi el nombre de la persona que me contrató. Aparece un perro gigante, negro, y lo miramos y esos ojos rojos. ¿Podría ser el demonio? Hay veces también nos contaba que son entes que te impulsan para que te botes allá. El último sintió literalmente que lo empujaron y otro compañero lo cogieron de los pies. Literalmente sobre la parte de acá de la chamarra se notaban las huellas de una mano. Historias Paranormales con Esteban Cruz, así se llama. Les va a encantar. Para mí es uno de los mejores episodios que he grabado en mi vida. Uno de los mejores, si no el mejor episodio que yo he grabado en mi vida. Vayan y véanlo. Es la historia de un mariachi, la historia de un hombre que canta, que toca música y que se enfrentó, según él, a lo imposible, nada más y nada menos que al demonio. Y que también un muerto, escuchen muy bien, un muerto pagó por una serenata para él mismo en un cementerio. Si no creen, vayan y busquen mariachi que toca en funerarias, en mariachi que toca en entierros. Y bueno, escuchen ustedes ese testimonio y después me dicen qué piensan. Pero bueno, terminamos hoy nuestro capítulo sobre Jim Hackman y llegamos al punto en el que yo siempre les narro historias, les cuento cuentos. También en este canal estamos haciendo ahora formato de video en el cual también me pueden ver. Y bueno, amigas y amigos, hoy vamos a hablar de un escritor que a mí me encanta, que para mí ha sido muy importante, un escritor que me ha puesto a pensar siempre en la vida, nada más y nada menos que Octavio Paz. Y hoy yo les voy a presentar algunas citas de Octavio Paz que nos van a llevar a pensar en nuestra vida, que nos van a llevar a pensar en nuestra propia existencia. Octavio Paz Lozano fue uno de los escritores y poetas mexicanos más importantes de todos los tiempos. Se ganó nada más y nada menos que el Premio Nobel de Literatura
nació en Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y falleció el 19 de abril de 1998. Sus novelas, sus reflexiones cambiaron en parte la forma como los latinoamericanos desde la literatura veían el mundo. Y vamos a hacer un análisis de 5 de sus frases que nos van a poner a pensar muchísimo. Ahora que hablamos de Jim Hackman, ahora que hablamos de la muerte. Y empezamos de una vez. Todo es hoy, todo está presente, todo es aquí, pero también todo está en otra parte y en otro tiempo, fuera de sí y pleno de sí. Octavio Paz trata de reflexionar sobre la existencia, sobre lo que somos. Todo es hoy, todo está presente, todo está en otra parte y en otro tiempo. Realmente para mí es una de las frases que más me gustan porque me ponen a pensar en sobre qué somos y qué hacemos. Pero la siguiente me gusta todavía más. Amar, hacer un alma un cuerpo, hacer de un cuerpo un alma, hacer un tú de una presencia. Una frase hermosa. Uno se pone a pensar y Octavio Paz juega mucho con la idea de la realidad. Por eso tal vez a todos los que nos gusta el misterio nos gustan sus frases. Amar, hacer de un alma un cuerpo, hacer de un cuerpo un alma, hacer de tú una presencia. Realmente es muy bonito. Imagínense estas otras frases que les voy a narrar a continuación. Son largas, algunas de ellas, a diferencia de otras que hemos analizado aquí en los audios de Cruz Escribiente. Vamos para la tercera frase. Escuchen esto. Alguna vez, frente a frente yo mismo, se deshizo mi rostro frente al espejo. Era mi propio rostro, ese helado reflejo de la nada. Claro, él siempre se hacía esas preguntas sobre los reflejos, sobre la existencia. ¿Lo que vemos realmente somos nosotros o es una nada? Simplemente es algo que está ahí. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Vamos con la siguiente, con la cuarta frase y nos quedan solo 2. Hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Es un extracto de uno de sus mejores poemas y es muy bonito. Hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos. No tengo más que decir, sino que lo que trata de decirnos aquí Octavio Paz es que todos somos un pedacito de muchas cosas. Ustedes son un pedacito de cositas, yo soy un pedacito de cosas, como un árbol. Un árbol está lleno de hojas, de muchas hojas. Y cuando todas esas hojas se juntan, conforman un árbol. Y viene la última que me parece interesantísima, que habla del amor. El amor nace de un flechazo, la amistad del intercambio frecuente y prolongado. El amor es instantáneo, la amistad requiere tiempo. Es una reflexión sobre las relaciones que hay entre los humanos, sobre la forma en cómo nos conectamos. El amor nace de un flechazo, la amistad del intercambio frecuente y prolongado. El amor es instantáneo, la amistad requiere tiempo. Qué bonito es Octavio Paz, ¿no les pareció? ¿No les pareció muy interesante? A mí me encanta, es uno de mis escritores favoritos, sobre todo por esas reflexiones existenciales que surgen allí en algún momento, que surgen tal vez para muchos en medio de la vida, en medio del todo, en medio de la nada. Pero bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de otro nuevo podcast aquí de los audios de Cruz Escribiente y me gustaría decirles a ustedes muchas gracias. Ya vamos a completar 3 años. Para mí esto es realmente fuerte, seguir adelante, seguir haciendo, seguir construyendo, solo para ustedes, para todos nosotros, los que soñamos con un mundo distinto, con que podemos conseguir lo que queremos, con que podemos soñar con el infinito. A ustedes, gracias por estar aquí. Y de verdad, de todo corazón, quiero decirle a usted, aquí en medio de la noche, mientras grabo este audio, que yo, de verdad, de todo corazón, lo quiero mucho.